Bueno, buen día. ¿Usted cómo se llama? Mi nombre es Miguel Ángel Armada, soy religioso del Verbo Divino y estoy encargado de la dimensión bíblica dentro de nuestra provincia Argentina Sur. ¿Y qué es la dimensión bíblica? La dimensión bíblica en nuestra congregación está inspirada o tiene 4 rasgos fundamentales dentro de nuestro carisma, compartido por laicos y religiosos, y en el seguimiento de Jesús queremos destacar 4 rasgos, 4 dimensiones que nos parecen esenciales. Una es la proclamación de la palabra, vinculada a la dimensión bíblica. Otra tiene que ver con la promoción de la justicia, la paz y la integridad de la creación. Otra es la dimensión misionera y la última es la dimensión de la comunicación. Todas estas 4 dimensiones son rasgos o quieren ser rasgos de nuestra familia, de nuestra identidad en el discipulado de Jesús. Y cada una de estas 4 dimensiones, la bíblica en la cual estoy al servicio, todas ellas tienen su base en la propia palabra de Dios, ¿no? Voy a compartir un pequeño texto que está dirigido no solamente a nuestro grupo, a los misioneros del divino, sino a toda persona, a todo creyente, a toda aquella comunidad o grupo que quiera escuchar y vivir y testimoniar la palabra. Dice en el prólogo de San Juan: apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a toda persona. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella. Y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos aquellos que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre ni de la carne, sino de la voluntad ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria. En este pequeño texto, digamos, que comienza el Evangelio de San Juan, dentro de nuestro carisma, es muy importante ese testimonio de la palabra. Nosotros no somos los dueños de la palabra, ni tenemos el monopolio de la palabra, sino, como dice aquí el mismo texto, que la palabra de Dios se comunica a través de muchas mediaciones, o como podemos decir, Dios tiene muchas bocas. Una de las bocas a través de las cuales Dios se comunica es toda la creación. Otra de las bocas son la historia de los seres humanos, de las personas de carne y hueso, como vos y yo, a través de las cuales Dios nos sale al encuentro. Y otra es la propia Escritura, la Sagrada Escritura como palabra que nos revela un camino, una propuesta para iluminar nuestra vida y también para testimoniar a Jesús. Bueno, hoy en nuestra iglesia se habla de la animación bíblica de la pastoral. ¿Y eso en qué consiste? Bueno, en las comunidades, desde hace muchos años, desde hace más de 50 años después del concilio, la palabra de Dios, contenida en las Escrituras, poco a poco ha ido entrando en la vida y en la misión de cada una de las comunidades. Nosotros nos podemos preguntar cómo tuvimos acceso nosotros a la palabra de Dios, cómo entró la palabra en cada una de las parroquias, de las comunidades, de los barrios, de las pastorales, de los movimientos, cómo fue que la palabra de Dios, especialmente contenida en las Escrituras, cómo entró en cada una de nuestras vidas. Y ha habido diversas mediaciones. Han sido personas las que nos han compartido los textos bíblicos, laicos, animadores, animadoras, religiosos, religiosas, testigos de la palabra, que nos han compartido la buena noticia de Jesús. Y durante algún tiempo
se hablaba, esa sed de la palabra de Dios comenzó a tomar servicios en forma de cursos, talleres, encuentros alrededor de la palabra, para volver al Evangelio de Jesús, para nutrirnos con la palabra y para que la palabra sea la fuente de toda pastoral. Al comienzo se hablaba de la pastoral bíblica, entendida como una pastoral dedicada a la palabra, a diferencias o en contraposición o en justaposición con otras pastorales. Así como estaba la pastoral juvenil, la pastoral misionera, la pastoral de la liturgia, se hablaba de la pastoral bíblica. Pero hoy hay una nueva comprensión. Se habla en nuestra iglesia de animación bíblica de toda pastoral, porque todo grupo, toda comunidad, toda pastoral, si no tiene en la raíz la palabra de Dios, esa pastoral tiene un fundamento que es poco firme, ¿no? Entonces la palabra es la savia que nutre la vida de cada comunidad, de toda pastoral, de la espiritualidad, de los vínculos y de la misión. Y también, en el caso de la congregación nuestra, es esa palabra la que va nutriendo y el fundamento de las 4 dimensiones. En el discipulado de Jesús, esa promoción de la justicia, de la paz, de la integridad de la creación, la comunicación al servicio de la buena noticia del reino, la animación misionera, el ser testigos de Jesús, todas están nutridas por esa palabra de Dios. Coménteme qué experiencias y desafíos tienen las comunidades en la animación bíblica de la pastoral. Bueno, en nuestra congregación, en la mayor parte de las comunidades, hay personas, equipos o grupos que están nutriéndose con la palabra de Dios desde hace mucho tiempo, algunos que están comenzando, algunas comunidades tienen equipos de animación bíblica y la palabra desde hace mucho tiempo, por muchos misioneros y misioneras, laicas y también de nuestra congregación, han tratado de que la palabra sea la fuente de inspiración y la que vaya nutriendo la vida misionera. Pero en nuestra congregación, concretamente en nuestra provincia, Argentina Sur, hemos hecho una opción preferencial dentro de la misión, como Jesús, por los más pobres y excluidos, por los jóvenes y por las familias. Y justamente la dimensión bíblica tiene que estar al servicio y en comunión con estos 3 grupos, ¿no? Entonces, uno de los principales desafíos es que justamente los pobres sean sujetos de la lectura, de la interpretación y del encuentro con la palabra, que los jóvenes también sean sujetos y protagonistas en esa animación bíblica de la pastoral, y también que las familias reales, así como las encontramos hoy en nuestras comunidades, tengan acceso a la palabra y sean sujetos de interpretación, de animación bíblica y también de misión compartida junto con la palabra. Este es el primer desafío, digamos que no son destinatarios de la palabra, sino que ellos son sujetos. Queremos que sean sujetos porque la palabra quiere ser una buena noticia para los pobres y oprimidos, para los más explotados, dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro país, en cada una de las provincias, también para los jóvenes, que generalmente no tienen mucha participación en muchas iglesias o en espacios, y también para familias que por diversas situaciones se sienten o están excluidas dentro de nuestras comunidades. Nosotros queremos que la palabra llegue en primer lugar a estas personas para que sean sujetas de su propio camino junto con la palabra. Ese sería el primer desafío. El segundo desafío es que para todos nosotros no basta solamente emplear la Biblia o usar la Biblia, porque ya en el tiempo de Jesús muchos usaban la Biblia para hacer cualquier cosa. Había grupos muy fanáticos, grupos muy intolerantes, grupos que discriminaban a otros en el uso de la palabra, y hasta la propia muerte de Jesús fue justificada con la palabra de Dios. En cambio, Jesús empleó la palabra, la Sagrada Escritura, al servicio de las personas, al servicio de los más pobres, al servicio de los demás.
Y hay una frase en el Evangelio de San Juan que resume toda su misión y toda su vida. Dice: yo vine para que todos tengan vida y la tengan en abundancia o la tengan en plenitud. Y por eso la Biblia tiene que estar al servicio de la vida, en primer lugar, al servicio de la vida de las personas y del contexto donde cada una de las personas, las comunidades, las pastorales y los grupos viven, nuestras propias comunidades. Ese es el primer desafío, que la Biblia esté al servicio de la vida, no solo de los seres humanos, sino también del contexto, del ambiente donde participamos, y que seamos testigos de esa palabra de vida en la sociedad real. Por eso hay como una doble dimensión. En primer lugar, la Biblia tiene que ayudarnos al encuentro con Jesús. Ese encuentro con Jesús, cada uno de los grupos, de las pequeñas comunidades, de las pastorales o de la comunidad más grande, tiene que ser un espacio de encuentro o puede ayudar al encuentro con la persona de Jesús. Ahora, ese Jesús nos invita a seguirlo en comunidad y también no solo hacia adentro de la iglesia, sino testimoniar su palabra en la sociedad donde vivimos. Son las dos dimensiones. Que la palabra esté al servicio de la vida, que la palabra nos haga y nos fortalezca en el discipulado de Jesús, y también que la palabra nos comprometa a todos como sus ciudadanos en la sociedad donde participamos, ¿no? Porque no puede ser, digamos, que solo la palabra o la buena noticia de Jesús quede limitado a las fronteras de nuestro pequeño mundo, donde participamos, de nuestra parroquia, colegio o iglesia, sino que la palabra, que quiere ser una palabra de vida, tiene que ser una palabra entendible por el testimonio, principalmente, no solo por los discursos, por el testimonio, para las mujeres, los hombres, para las familias, para los niños, para la gente de hoy, en toda su problemática, con todos sus desafíos y también con la esperanza que los anima. El desafío es que la palabra se haga carne, se pueda traducir en un mensaje vivo para las personas de hoy.